todas partes del mundo donde nos sintonizan. Vamos a hacerlo en el versículo número 8. Hebreos 11:8. Nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta hora por tu inmensa misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú eres ese Dios que siempre estás a nuestro lado, que estás siempre para ayudarnos, para animarnos, para sanarnos. Usted que viene enfermo, dígale: Señor, yo tomo esas promesas que yo he leído en tu palabra. Y hoy, Señor, por tu gracia, por tus llagas, me declaro sano por esa promesa y esa palabra. Reciba sanidad, hermano. Eso es cosa de fe nada más. Reciba la respuesta a su necesidad, cual sea. Aquí no venimos a orar para llenar tiempo. Venimos siempre a abrir la boca y expresar con la boca lo que está ahí relacionado para con nosotros, y decirle a Dios que lo hemos leído, que ahí está. Dígale: yo recibo esa bendición económica, yo recibo esos recursos para salir adelante. Recibo, se abren puertas porque tú eres el Dios de lo imposible. Yo sé que tú eres ese Dios que no fallas. Padre amado, lo creemos y lo recibimos. Tráenos también tu consejo, Espíritu Santo. Ayúdanos, gracias, amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria a Jesús. Vamos a hablar en esta ocasión en el tema el valor que se tiene vivir por la fe, o el valor que se logra el vivir por la fe. Siempre es importante que
hagamos siempre un amarre o un recuento de lo que ya hemos estado hablando, refiriéndonos a los temas de la carta a los hebreos. Acuérdese que se ha venido diciendo por varios martes que es dirigida esta carta a los hebreos, un grupo de creyentes que habían seguido el testimonio de Jesús, pero que por las circunstancias que siempre lleva lo que es seguir a Dios, ellos sintieron una cosa que no era lo correcto que ellos habían hecho. Y eso es lo que los trae a volverse una vez más, y en este caso volverse a sus tradiciones, a su ley, que es lo que ya había caducado al venir Cristo. Porque la ley es hasta Cristo. Porque ya venida la promesa, dice Pablo a los Gálatas, ya no hay nada más que esperar. En el capítulo número 11 decíamos que es un espaldarazo que Dios, a través del escritor, les da a los creyentes hebreos, un espaldarazo de ejemplo de que el justo no debe de caminar en la vida por vista, sino por fe. Y para ello es que trae acá lo que es, como le decíamos la vez pasada, el salón de la fama de los santos de la fe. Les trae acá lo que es un compendio de personas que siguieron a Dios en el pasado y que pudieron mantenerse en las dificultades, pero no fue, estaría diciendo acá en el resumen del capítulo número 11, sino a través de la fe. Fue la única manera que ellos pudieron sobrevivir. Y ahora decíamos que empieza hablando de lo que es la creación de Dios, que fue hecho por la palabra. Luego aparece lo que es la ofrenda de Abel. Es decir, se remonta hasta los inicios el escritor, y luego hace las menciones de la solidez de Noé en tiempos como eran los tiempos en los que le tocó vivir a Noé, tiempos difíciles, tiempos de violencia, tiempos donde el pecado había superado lo honesto, los valores y los principios. Sin embargo, ahí, de acuerdo a la mención de Noé, el escritor les hace ver que esto es impresionante, ver cómo Noé creyó, se mantuvo creyendo y logró la victoria. Porque eso es lo que nosotros vemos al final. Vemos que aun cuando pasó el tiempo, 100 y más años, Noé en la construcción de esta embarcación, pero cuando llegó el momento, la voz de Dios vino una vez más para decirle a Noé que entrara él con sus hijos y que luego él derramaría lo que era el juicio sobre el mundo de aquel entonces. Y dice la Biblia que se abrieron las cataratas del cielo, las aguas salieron de la tierra y se inundó, y el arca
flotó sobre toda esa inundación y por último se sentó luego de muchos días en lo que es el monte de Arará, decíamos, que sigue estando esa barca ahí, sigue estando, ahí están los vestigios. Lo único que Dios siempre preserva esos asuntos por las tendencias humanas. Pero el arca ahí está. Los científicos han tomado en algunas ocasiones que han logrado escalar hasta esas montañas, han logrado sacar pedazos de madera de esa embarcación. Y usted diría, bueno, ¿por qué es que pues no le toman fotos y por qué es que eso no se hace? Acuérdese que ese lugar es un lugar de hielo y cuando llegan los que andan en esas investigaciones, ya no encuentran los picos de hielo donde antes pudieran haber creído que estaba, es decir, Dios se las esconde, pero ahí está, vestigios hay. Pero todo eso es el resultado sencillamente de la fe. Ahora, hermanos, vamos a continuar con lo que es el caso de Abraham. Y usted diría, ¿por qué no generalizamos todos los héroes de la fe? Porque cada uno tiene su manera de expresión y su manera y su comportamiento en su tiempo, en su desarrollo de su vida, nunca son iguales los tiempos. Y esa es la razón por la cual, en este caso, lo que vamos a destacar y vamos a tratar la manera de ir extrayendo esas perlas, esas luces, esos tesoros que encontramos nosotros dentro de esta lectura que acabamos de tomar. Pues dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir de el lugar que debía de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Vamos a ver, en primer lugar, cuando abordamos más bien lo que es el caso de Abraham. Abraham era un hombre que vivía dentro de esas regiones de Mesopotamia, Babilonia, puede entenderse como donde geográficamente ahora es Irak. Por esos lugares es donde vivía Abraham. Abraham no era un hombre devoto a Dios, como nosotros entendemos esa palabra. Abraham, aun cuando sí tenía algunos reflejos de lo que era Dios, eso lo llevaba a ser adorador de lo que no era Dios. Quiero decir que Abraham en este entonces, buscando esa comunión con ese Dios que dentro de su corazón, de su parte inmaterial, él sabía que existía, buscaba asuntos como la idolatría, porque no es verdad que Abraham no fuera un idólatra. En Josué capítulo 24 habla cuando Josué, eso nos da tremenda claridad de la conducta de Abraham. Nos dice, ustedes deciden, le dice Josué a los israelitas, si ustedes quieren seguir adorando a los dioses que adoraron nuestros padres al otro lado del río, ¿verdad? Entonces háganlo, pero yo y mi casa. Está refiriéndose a Abraham, a sus antepasados. Pero lo interesante es que este hombre, hermanos, con apenas luces, con apenas destellos de
esa realidad de Dios, viene el momento cuando Dios quiere exaltarlo, quiere llevarlo a alturas, a experiencias, quiere que Abraham sea el sujeto, el hombre en quien él desarrollaría lo que era el plan de salvación para el mundo. Es decir, es un sueño, es un proyecto que nace en Dios. Pero qué interesante que pone Dios los ojos en un idólatra, en una persona que no tenía Biblia, en una persona que no tenía revelaciones, en una persona que vivía dentro de su ámbito, dentro con sus amigos, dentro de su ingracia, dentro de sus costumbres, su pueblo y sucesivamente. Pero dice que el escritor hace mención al capítulo 12 de el Génesis, cuando Dios le habla a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y ahí se habla de la promesa. La promesa es: yo te daré una tierra rica. Yo te haré grande, te haré una nación. Tú vas a ser como las arenas, tu descendencia será como las estrellas. Esta intervención que tiene Dios para con Abraham, hermanos, es fantástico, se siente fantástico, se siente muy así de fantasía. Pero lo importante que nosotros vamos a ir viendo en las reacciones de estos hombres de fe es que no lo vieron así como fantástico, no lo vieron como una utopía, como una ilusión, como un cuento de hadas. En el caso de Abraham, él lo vio y lo recibió, hermanos, de parte de Dios, con una completa convicción que era Dios el que le había hablado. Y eso es lo que dice el escritor a los Hebreos, tomando esa experiencia del 12 del Génesis. Y por la fe, dice Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué le parece, hermano? Estas cosas en verdad son cosas de locos. Estas reacciones de este tipo de personas, como en el caso diríamos, de Noé, como el caso de Abraham, son reacciones de gente anormal, de gente que ellos tienen esa experiencia y muchas veces no se la creen los parientes, porque cuántas veces alguien de nosotros ha tenido alguna experiencia, alguna voz audible de parte de Dios. ¿Cuánto hemos tenido? Porque Dios siempre se mueve en medio de su pueblo, pero que a veces nuestros parientes dudan de lo que nosotros decimos y decimos: este está loco, este ya le agarró, este sí que se está fanatizando mucho. Y tenemos esos problemas, sobre todo cuando ya nosotros nos empezamos a congregar más periódicamente. Tenemos el ataque de nuestros seres queridos que no son convertidos y nos señalan y nos tratan mal y nos ridiculizan, pero no nos creen, porque nosotros tomando esas actitudes estamos mostrando una fe también. Estamos también caminando por ese sendero de creer, no por vista, sino por fe. Y eso es sin duda en lo que siempre van a tener dificultades los hombres o las mujeres que siguen a Dios.
Aquí vemos que le dice, te voy a dar una tierra. Y salió, dice, sin saber a dónde iba. ¿Qué le parece esto? Esto, hermanos, es fuera de norma. Esto, lo normal es que uno tiene que ver, palpar para actuar. Pero lo anormal, fuera de norma, es lo que hace este tipo de personas que aparecen acá en este relato del capítulo número 12. Dice que salió porque Dios le dijo, te voy a dar una herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿No le parece, hermanos, que si eso lo hacemos nosotros, imagínense que le diga a uno de nosotros el Señor, mira, tú te vas a ir a predicar a dónde, a África, te vas a ir a predicar, le dice en la noche, le habla por un sueño, le habla al voz audible, le pone un sentir, y usted en la mañana dice, fíjese, a la mujer, a los hijos, le dice, mire, yo he tenido un encuentro con el Señor, he tenido una relación en esta oportunidad, y Él me ha dicho esto, y me ha dicho esto otro, y empieza usted ya a preparar papeles, legalidad, preparar maletas. ¿Usted cree que lo va a ver bien la familia? Peor cuando esa familia no anda en los pasos y en la sintonía que muchas veces otros andan. ¿Usted cree que no lo van a tratar de loco? ¿Usted cree que no van a ir a buscar a los psiquiatras para que lo amarren y que lo metan al manicomio, hermano? Va a decir, este hombre lo que quiere, o esta persona lo que quiere es locura. Así exactamente. Es esta acción de estos hombres. Pura locura. Salió, amarró hizo las maletas y salió sin saber a dónde iba, solo porque le habló Dios. ¿Cómo le habló Dios? ¿Cómo le habló Dios? Le habló Dios, no se sabe. No necesariamente, porque nosotros pensamos, ya lo decíamos el martes, que muchas veces nosotros pensamos que la manera como Dios habla es que Dios nos va a aparecer en un ángel, como en el caso de Moisés, y que eso pues es fácil obedecer a Dios, pero Dios no tiene modelos específicos para aparecerle a su gente. Dios tiene diferentes métodos, y a José en aquella ocasión, usted se acuerda, dice que por un sueño le habló a José, el marido de María, el papá adoptivo de Jesús. Dice que en la madrugada José, hermano, mire por qué importante es vivir por la fe y estar sensible a la voz de Dios. Y en esto nosotros tenemos que ir sacando detalles y conclusiones, porque muchas veces Dios nos habla y nosotros siempre lo que estamos apeteciendo es que nos aparezca un ángel, que aparezca unas letras en la pared, que cosas fantásticas para poder creer. Pero nosotros debemos de saber que tanto los antiguos hombres como los que nos han antecedido y como los temporáneos de este tiempo, debemos de saber que el justo debe de vivir por fe. Nosotros debemos de saber que sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínense que José en la madrugada, hermanos, póngale que a la 1 de la madrugada le dijo el Señor, José, le habló en sueño, dice textualmente, le habló en sueño, José, levántate porque quieren matar al niño. De una vez alistó el martillo, la sierra, el compás y no sé qué otros fierritos tenía, y lo metió a la cebadera y despertó a la mujercita y le dijo, vamos. ¿Y qué te pasa, José? Menos mal que, hermanos, qué bueno es que los esposos estén en la misma sintonía. Pero si uno es demonio y el otro es ángel, ahí está mala cosa.
Menos mal que los dos estaban en la misma sintonía y la mujercita no anduvo ni preguntándonos, ¿será que te di, hijo, la enchilada que comiste te cayó mal? No, de una vez dijo ella también a su toalla, a su peineta, y también, hermanos, a levantarse antes que amaneciera. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué sensibilidad, igual que nosotros, ¿verdad? Tiene 20 años Dios de hablarnos de una y de otra manera. Que Dios nos ayude. Bueno, pero que no es el tema, ¿verdad? Aquí lo que estamos hablando es del padre Abraham. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se explica esto? Solo por la fe. Solo gente, hermanos, que como decíamos, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la esencia. En este caso, Abraham sabía, hermanos, la realidad de ese Dios, aunque no tenía esa claridad meridiana, pero él sabía. Y justamente qué oportuno cuando él está buscando asuntos en el campo idolátrico para saciar su necesidad. Pero qué importante cuando llega ese momento, es un sentir, es una palabra, es un sueño, y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré una tierra, te la daré a ti y a tu descendencia, y vas a ser como las estrellas en el firmamento. Eso es lo que estaba esperando y no perdió tiempo y salió sin saber a dónde iba. Qué tremendo esto. Mire lo raro que deben de ser los cristianos. Mire cómo es que debemos de ser los que vamos tras la fe o tras de Cristo. Hermanos, son cosas que pasan, decíamos, de los asuntos normales. Esa es si en todos los campos, por ejemplo, si usted ve a un Elías enmontañado, ve a un Juan el Bautista comiendo, hermanos, comiendo chapulines y vistiéndose con casimir planchado, no con cueros de animales. Los santos, hermanos, tienen que ser, y yo no estoy diciendo que vaya a buscar cueros y que nos hagamos ermitaños. Lo que debería de ser en el caso nuestro, en el tiempo moderno, sería sobre todo, hermano, esa sensibilidad a la voz de Dios, esa disponibilidad para no poner en duda aquello que nos dice el Señor, aquello que no nos dice que hagamos, aquello que debemos. Eso es, en este caso ya no se trata de irnos a hacer ermitaños, se trata de esa sensibilidad. Y si se trata de servir como locos. Si se trata de amar a Dios, amarlo como loco. Si se trata, porque eso es lo que el Señor requiere de su pueblo. El Señor no quiere amores a la fuerza. El Señor no quiere medias tintas. El Señor, hermanos, a Israel le dijo: ustedes de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Razón tuvo, dijo el profeta, de decir eso. Dijo el Señor. El Señor quiere que su gente se destaque, que su gente no sea del montón. Si fuera el caso nuestro ahora, servir como locos, entregarnos como locos, creer que el servicio agrada a Dios. Pero preguntémonos si esas son las actitudes de la iglesia contemporánea. ¿Por qué? ¿Por qué no actuamos como locos, hermano? Si mire, si para congregarnos es una lucha. Hermanitos, miren, da lástima, da ganas de llorar. Cuando ya el pastor de distrito o de zona no les pone bus, ya ellos no pueden venir. Es increíble. Uno dice: Dios mío, ¿qué es lo que estamos viviendo? O sea, nos hemos acomodado tanto a un evangelio humano.
no un evangelio sobrenatural. Todo es un pretexto. Todo es no puedo, no tengo dinero, ni nada que dar. ¿Cómo es que decía ese coro, hermano? No tengo dinero. ¿Quién se acuerda? No tengo dinero. No puedo, muy largo, muy noche. Arrepiéntase que Cristo les ama. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Es increíble a las actitudes que los santos del tiempo final estamos o vivimos. Pero mire estos hombres, locuras. Fíjese que salió sin saber a dónde iba. Por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Fíjese, mire cómo se le insertó el chip, cómo se le insertó la vida, la visión a Abraham, a tal grado que aunque Dios le había dicho, hermano, que le daría esa tierra, fíjese que aquí, de acuerdo a lo que vemos, dice por la fe habitó como extranjero. Él no llegó haciendo un séquito de ejército para conquistar lo que Dios le había ofrecido. Él no llegó de esa manera. Dice que llegó, se instaló en el lugar, iba en esa dirección. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Fíjese, póngale atención a esto. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ellos andan, es decir, llega Abraham y llega a esta tierra. Dice, esta tierra es la que Dios me dijo que me la otorgaría. Esta tierra es la que Dios ha prometido. Y dice que más bien él habitó. Dice que esas son una de las características de los santos. Y aquí lo vemos, cuando él dice habitó como en tierra ajena, sabiendo que ya se le habían otorgado. Eso lo que nos indica es que los santos nunca se aferran a los asuntos temporales, hermano. Eso nos está diciendo, eso, que habitó como en tierra ajena. Es decir, esto no es mío. Y vamos a ver cuál es la visión de él. Pero eso nos enseña a nosotros la manera de actuar o la manera de comportarse de un verdadero creyente. Porque Abraham era un verdadero creyente. Y aun cuando esa tierra se la había prometido Dios y se lo había rubricado, se lo había sellado, le había hecho una promesa no de hombre, sino de Dios. Pero él llega y habita como extranjero, como en tierra ajena. Eso nos dice que siempre los santos, y en el caso de Abraham, que es el personaje que estamos viendo acá, el caso de Abraham no es ese hombre codicioso. No es ese hombre que se aferra al trabajito. No es ese hombre que se aferra a los hijos. No es ese hombre que se aferra, hermanos, a su comodidad. No es ese hombre que se aferra a lo material, que se aferra. No, es que los cristianos debemos de ser anormales. Como en tierra ajena. Dicho de otra manera, ya me la dio Dios, pero yo no me conformo con esto. Ya me lo dio Dios, pero esto es mío, pero tampoco me conformo con esto. ¿Por qué? Porque como dice Pablo a los romanos, dice, hermanos, que fíjese qué importante es esto. Dice que las cosas que se ven, ¿para qué? Dice, ¿para qué esperarlas?
las cosas que se palpan, las cosas que, hermanos, deben de esperarse son las que no se ven. Esas son las que deben de esperarse, porque si nosotros estamos esperando las cosas que se ven, entonces no es fe, entonces no tiene sentido y entonces seremos perdedores. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven, dice la palabra, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Gloria a Jesús. Leámoslo en Romanos, capítulo 8, verso 24 al 25, corriendo. Es decir, esto nos ayuda a comprender, Romanos 8, decíamos. Abra su Biblia para que no se me acomode mucho. En el versículo número 24, eso es lo que está diciendo. Interesante, porque en esperanza fuimos salvos, pero en la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no se ve, con paciencia lo aguardaremos. Lo que no se ve, es decir, ese es el secreto del caminar en la fe. No es, allá está, llega, fíjese qué nivel el de Abraham. Y Abraham no tenía Biblia como nosotros tenemos. Y Abraham no tenía predicación todas las semanas como nosotros tenemos. Damos un gloria a Dios. Y Abraham no tenía, hermanos, hogar de restauración en su casa donde seguimos estudiando la palabra. Eran hombres que caminaban por la fe. Eran hombres que creían a Dios. Eran hombres, hermanos, que veían lo que no veían sus ojos y lo veían a través de la fe, con los ojos de su alma. Segunda de Corintios 4:18, leámoslo también, en el 4:18, vamos a ver, fíjese que dice, ya para finalizar, no mirando nosotros que las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero preguntémosle a la iglesia si está afincada en lo eterno. Hagamos un ejercicio, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿cuál es la prioridad nuestra como iglesia? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué comeremos y qué vestiremos? ¿Cuál es la prioridad nuestra? ¿Acaso no estamos desenfocados ahí? ¿Acaso no estamos en otra dirección? No mirando las cosas. Eso es lo que Abraham está haciendo acá. Él mira, pero tampoco pone la vida, el corazón en la tierra que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque él dice, mejor voy a vivir como extranjero. Como extranjero. Vamos a ver. Voy a vivir como extranjero, como en tierra ajena. Esto no es mío. Esto no me pertenece a mí. Y es cierto, hermano. ¿Acaso la casa que nosotros tenemos, acaso yo no digo que la venda, yo no digo que la bote, yo no digo que, hermanos, no, pero no podemos poner el corazón en esa casa, no podemos poner el corazón en ese carro, no podemos poner el corazón en nadie de esta tierra, porque todo es pasajero. Nosotros tenemos que afincarnos en la fe y ver las herencias y ver las preseas, lo que está allá, lo que no se ve. Eso es lo que está diciendo acá. No mirando nosotros las cosas que se ven. Dice Abraham, bueno, aquí está esta tierra. Pero esta tierra, por la fe, habitó como extranjero. Esto es mío, pero no es mío. En la tierra prometida, como tierra ajena. Mirando, mire lo que miraba. O más bien, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa.
Andaba ya a esta fecha, ya él tenía a Isaac y ya tenía los nietos. Y a esos nietos les está metiendo el mismo ADN de él. Por eso es que los padres tienen un gran compromiso. Y no me andes quejándose cuando sus hijos anden cabeza abajo. No nos andemos, hermanos, no nos andemos arrancando los pelos. Porque quien es el culpable, damos un gloria a Dios, el culpable de ser el sacerdote de la casa, el que tiene el compromiso de guiar esa embarcación, no es la escuela, no es la iglesia, es la familia, es la cabeza de la casa, es el padre, es la madre, el que tiene que inyectar valores y principios. Aquí dice, los que tienen hijos, ahí déjenlos en la casa. No los traigan a la iglesia. Por lo menos algo, por lo menos cuando yo mandaba a los míos a la escuela, una gran alegría cuando venía ya el día de que los iba a matricular. Yo decía que los monten, que los afinen, que les dé duro el maestro. Era una ayuda para mí, hermano. Pero mamaitas de nosotros que no queremos ni llevarlos a la sala cuna. ¿Qué le parece, hermano santo? Si no estamos patas arriba. A mí me gustaba cuando venía, ya que se matriculaban, un descanso, man. Yo no sé, cuando empiezan a llorar el papá con la mamá que lo lleva ahí a la escuela, ay, como que se los van a matar. Ay, ya no lo voy a ver 3 horas sin verlo. Ay, gracias, que no vayan a poner un turno del día completo porque me deprimo y me muero. Si esos muchachitos, mientras son chiquitos, son ovejitas, pero si no los sabemos conducir, luego se convierten en leones, devoradores. Pero qué bueno que el abuelo Abraham ahí andaba, porque duró 175 años. Aún cuando él murió, el hijo y los nietos tenían cerca de 50, de 75 años. Y les inyectó la fe. Les inyectó la fe de él mismo. Eso es lo que se dice, que lo que se siembra, eso se cosecha. Habitó como extranjero, morando en tiendas con Isaac. Le decía a los hijos, y por eso es que usted, ya lo hemos dicho, no pusieron ellos, vamos a hacer una gran edificación y hacernos un nombre como lo hicieron los cainitas. Hagámonos un nombre, y que eso de la Torre Babel era un orgullo, pues. Era un orgullo, hagamos esta torre para que la gente vea que nosotros somos campeones. No, más bien andaba en tiendas. Pero el andar en tiendas tiene un sentido. Porque, hermanos, cuando uno, por eso es que dice el Señor allá, dice, no os afanéis. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de vestir? El afán, hermanos, el arraigarse acá, se lo roba todo. Nos atrapa en todo. Y esto aprendemos que la razón de andar en tiendas, aun cuando Abraham era un ricazo, no, hagamos tienda, porque nosotros aquí somos extranjeros. Mire, ¿cómo es eso, abuelo? ¿Y cómo es eso, papá? A mí Dios me dijo que me iba a dar esta tierra, pero esto es temporal. Yo no creo que mi Dios, el que Él me habló y que me dijo que saliera de la tierra de Ur de los Caldeos, haya sido solo esto. Y eso tenemos que comprenderlo, que nuestro Dios no es el Dios que nos va a conformar o nos va a dar las cosas, hermanos, triviales. Dios siempre tiene cosas grandes, maravillosas, lo mejor para su pueblo. No cosas temporales, sino cosas celestiales, eternas. Pero nos cuesta comprender como iglesia, hermanos hebreos, y ustedes van para atrás,
no quieren mojar la camisa. Ese es el trasfondo de este capítulo 11, para los que van para atrás, para los que se mueren. Ya no podemos congregarnos un lunes muy largo, muy aburrido, no hay tiempo. Dentro de poco solo vamos a hacer un culto el domingo a las 8 de la noche. Se van a acabar los cultos. Gracias, dicen todos. Eso es lo que estamos esperando, hermano, porque mucho no es para tanto. Hasta el hermano Santos se alegró. Eso es lo que está esperando la gente hoy en este tiempo. Primero Dios, que no vuelva el culto de las 12 de la noche el lunes. Dios ilumine al hermano, que no vuelva a suceder eso. ¿Cuántos están ayunando por eso? Vamos a ver. Y ellos vivieron con sus nietos y con sus hijos en tiendas. Como decir, esto no es nuestro. Esto no es nuestro. Nunca hermanos, nos arraiguemos a nada de esta tierra. Usted no se puede arriesgar a sus hijos. Usted no se puede arraigar a su trabajo. Yo no me puedo arraigar, hermanos, a los bienes que Dios nos puede haber dado. Lo que sea. Nosotros debemos de tomar el ADN de estos hombres de la fe, y en el particular de Abraham. Ese ADN, nosotros somos en este mundo extranjeros y peregrinos. Nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Nosotros vivimos aquí en tierra ajena. Nuestra tierra está allá arriba. Nuestra ciudad eterna, celestial, está allá arriba. Si son para el Señor, désela fuerte, por lo menos con ganas, hágalo, hermano. ¿Por qué andaban en tiendas? Porque esperaban una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué le parece, hermano? Esto es para tirarse a chillar aquí. Es increíble. Mire la fe. ¿Quién le enseñó a Abraham esa ciudad? La fe. La fe. Damos un gloria a Dios. El camino de la fe para los incrédulos es locura. Pero el que conoce a Dios prefiere, hermano, ser guiado por la fe, por el camino de la fe, aun cuando los ojos los tenga vendados. Dice alguien, es mejor caminar en las tinieblas con Dios y no con luz sin Dios. Eso es lo que hacen estos. Estos andan caminando en las tinieblas, pero la fe cada vez es una fe que ve más allá. Agarran el telescopio, de hermanos, así se llama, ¿verdad? El mirador, el telescopio espiritual, se lo ponía Abraham y se ponía a ver, hermanos, y ese telescopio les acercaba a la ciudad hecha no de hombres, sino del arquitecto. Damos un gloria a Dios. La acercaba y la saludaban, y la saludaban, y la saludaban por la fe, y la saludaban, y la saludaban. Esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe veían eso, miraban. Eso es lo que dice a continuación los versículos. Miraban por la fe la ciudad, y decía Abraham, esa es la ciudad que yo anhelo. Esto de Canaán. Y hermano, ¿sabe qué es lo único que tuvo Abraham? Una tierra para cementerio. Eso es lo único que compró. Pero él sabía que esto no es mío, pero va a ser de mis herederos, va a ser de mi descendencia.
y va a ser de mi descendencia. Y ese es el comportamiento que tenemos que tener nosotros. Dado que el trasfondo de esta carta es para los hebreos que van para atrás y para los de la iglesia contemporánea que tienen la misma tendencia, que no les pueden tocar pero ni un pelo cuando ya están pegando gritos y dicen ya no aguanto, arrepiéntase que Cristo le ama. El caminar del cristiano, hermanos, por eso decíamos, damos un gloria a Dios. El caminar dice que el valor que se tiene, hermanos, en vivir por la fe, el valor importante que se adquiere, el vivir por la fe. Caminemos, dejemos de mirar, hermanos, el vacío, dejemos de mirar lo temporal. La palabra dice que, hermanos, que todo, dice el apóstol Pedro, esto será consumido, y así lo dice la palabra. Lo que nunca será consumido es esa patria celestial, es eso que Dios ha preparado para su pueblo. Pero su pueblo tiene que caminar. Su pueblo tiene, los hebreos, no importa que maltraten, que te señalen, que te ridiculicen, hebreo, no importa que no te den la mano, no importa que no te saluden, que no te visiten. Un montón de mamaditas que si no los visita el otro se mueren. Y hoy en esta pandemia un puño de finados que quedaron. Ya ni se merecen flores esos. Por lo menos había que haberle prendido candelas hoy en el tiempo de los difuntos. Pero ni las candelas se ganaron. Porque la vida del cristiano no es para mamaditas. La vida del cristiano es para aquel que hincha el pellejo y camina para adelante. Dele fuerza esas palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Por eso es que aparece 11 de Hebreos, para que se les penetre a estas mamis que van para atrás. Voltéense a ver uno al otro, dígale, ¿qué tal, mami? Dígale. Usted a ver a la otra mami que tiene ahí a la par, dígale, mami. A este dígale, mamaita. Le cantamos al Señor y nos